Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro segundo. Capítulo primero. Calumnias. Denubis caminaba sin prisas por los ventilados, luminosos pasillos del Templo de los Dioses. Erigido en Istar, absorto en sus cavilaciones y con la mirada perdida en los intrincados diseños del marmóreo suelo. Un observador, al verle deambular sin rumbo y en actitud preocupada, habría supuesto sin duda que el clérigo era insensible al hecho de que se estaba adentrando en el corazón del universo. Nada más lejos de la verdad, era muy poco probable que olvidara tal circunstancia y, de haber incurrido en un momentáneo descuido, el príncipe de los sacerdotes se encargaría de recordárselo en su diaria llamada a la oración. Somos el corazón del universo, repetiría el dignatario en una voz tan musical que, en ocasiones, uno no prestaba atención al contenido de sus frases. Istar, ciudad elegida de los dioses. Es el centro del orbe y nosotros, quienes vivimos en su seno, somos la víscera que lo alimenta. Del mismo modo que la sangre fluye por el organismo, bañando y enriqueciendo incluso los dedos del pie, así también nuestra fe y enseñanzas brotan de este magnífico templo para llegar a las entrañas de la más insignificante de las criaturas. Tened presente mi sentencia cuando os entreguéis a vuestros quehaceres cotidianos, porque aquellos que aquí trabajáis sois los hijos predilectos de las divinidades. Al igual que un ligero roce en la hebra más fina de la argéntea telaraña propaga temblores en toda su superficie, vuestra más nimia acción podría hacer que se tambalease el reino de KRYNN. Denubis se estremeció, habría preferido que el príncipe de los sacerdotes no utilizara esta metáfora. El clérigo detestaba a las arañas y, en realidad, a todos los insectos, algo que nunca admitió, quizá porque le provocaba un sentimiento de culpabilidad. No estaba obligado a amar a todo ser viviente salvo, por supuesto, aquellos que creara la reina de la oscuridad. Tal categoría englobaba a los ogros, goblins, trolls y otras razas perversas, pero no tenía la total certeza de que las arañas figuraran en la lista. Aunque era su firme intención preguntarlo, sabía que ese paso entrañaría un debate filosófico de varias horas con los hijos venerables y no creía que mereciese la pena. Cualquiera que fuese el veredicto, en su fuero interno seguiría odiando a las arañas. El clérigo se golpeó suavemente la incipiente calva. ¿Cómo había llegado su errabunda mente a centrarse en tan abyectos animales? Me estoy haciendo viejo, pensó con un suspiro. No tardaré en ser como el pobre Arabacus. Si no desarrollo más actividad que la de sentarme en los jardines y dormir hasta que alguien me despierte para cenar. Suspiró de nuevo, si bien sentía más envidia que lástima. Al menos Arabacus se ha salvado de Denubis. Hizo una pausa a fin de escudriñar el ancho corredor, pero no vio a nadie. Un temblor recorrió su espina dorsal al preguntarse si había oído una voz susurrante, o tan solo lo había imaginado. Denubis, insistió el enigmático ser, en idéntico tono. Esta vez el clérigo estudió más minuciosamente las sombras proyectadas por las robustas columnas de mármol que sostenían el áureo techo y, entre ellas, distinguió una más oscura, una mancha de negrura en las tinieblas. Contuvo la exclamación de ira que afloraba a sus labios y, refrenando a sí mismo un segundo temblor que agitaba sus músculos, hizo un alto en su camino y se aproximó despacio a la figura que se dibujaba en la penumbra a sabiendas de que ésta no abandonaría su lóbrego entorno para ir hacia él. La luz no dañaba al ser que le había llamado como solía perjudicar a los hijos de la noche, ya que al parecer nada en la faz del mundo era capaz de lastimarle. Si no acudía a su presencia era, simplemente, porque prefería las sombras. Muy teatral, se dijo el clérigo con una mueca sarcástica. ¿Qué quieres de mí, ente oscuro?, inquirió con una voz que pretendía ser agradable. Intuyó una ambigua sonrisa en el nebuloso rostro, y comprendió que su interlocutor conocía sus más secretas elucubraciones. Maldita sea, renegó Denubis, fiel a un hábito que el príncipe de los sacerdotes desaprobaba pero que él, simple mortal, no había logrado desechar. ¿Por qué permite nuestro dignatario que se pasee por la corte en lugar de desterrarlo, como hizo con los otros? Su pregunta no iba dirigida a nadie en concreto, dado que, en el fondo de su alma, sabía la
Respuesta. Este ser era demasiado peligroso, su poder traspasaba todas las fronteras. El príncipe de los sacerdotes lo conservaba en su compañía como un hombre corriente albergaría en su casa a un mastín feroz, es consciente de que el animal atacará a quien le ordene, pero debe asegurarse constantemente de que permanece atado a su trailla, pues, si la correa se rompiera, la bestia se abalanzaría contra el cuello del amo. Siento mucho molestarte, Denubis, se disculpó el ente con aquella voz acariciadora, mas aún al verte absorbido por tan hondas reflexiones. Si oso interrumpirte, es porque en este mismo instante tiene lugar, no lejos de aquí, un evento de suma importancia. Debes reunir un batallón de centinelas del templo y encaminarte a la plaza del mercado. Allí, en la encrucijada, hallarás a una hija venerable de Paladine en estado comatoso. Y, en el mismo lugar, se encuentra el hombre que la asaltó. Los ojos del clérigo casi se salieron de sus órbitas, antes de encogerse en rendijas que denotaban suspicacia. ¿Cómo te has enterado?, indagó. La figura hizo un leve movimiento en su lúgubre aureola y la línea que formaban sus labios, fina pero discernible, se ensanchó en una aproximación a lo que denominamos sonrisa. Denubis, hace muchos años que nos conocemos, argumentó el ente oscuro en actitud burlona. Le preguntas al viento cómo sopla. Interrogas a las estrellas para averiguar de dónde procede su brillo. Lo sé, amigo mío, y eso debe bastarte. Pero el clérigo decidió callar, sus protestas de nada habían de servirle. Sin embargo, no era tan sencillo convocar a un batallón de guardianes del templo. Tendría que dar explicaciones e informar a las autoridades. Sumido en una gran confusión, se llevó las manos a las sienes. Apresúrate, Denubis, le urgió el sombrío personaje. No vivirá mucho tiempo. El infeliz humano tragó saliva. Una hija venerable de Paladine asaltada, moribunda. Y en la plaza del mercado. Probablemente la rodeaba una muchedumbre boquiabierta. ¡Qué escándalo! El príncipe de los sacerdotes se disgustaría sobremanera cuando le comunicara tal noticia. Quiso hablar, mas enmudeció de nuevo para buscar el auxilio de la figura. Comprendiendo que no había de brindárselo, dio media vuelta y, entre el revoloteo de su propia túnica, echó a correr por el pasillo. Sus sandalias de piel arañaban el suelo en su precipitada marcha y levantaban estruendosos ecos. Al llegar al cuartel del capitán de la guardia, Denubis consiguió, con voz jadeante tras su carrera, formular su demanda al teniente que se hallaba de servicio. Como había previsto, se originó una auténtica conmoción y, mientras esperaba que apareciese el oficial en funciones, se derrumbó sobre una silla a fin de recuperar el resuello. La identidad del creador de las arañas era un asunto abierto a debate, pero, en la mente de Denubis, no existía la menor duda sobre quién había concebido al ente oscuro. Estaba seguro de que la figura se mantenía agazapada en la penumbra, riéndose de él. Tasleov. El kender abrió los ojos, tan aturdido que no adivinaba dónde estaba ni quién era. Una voz había pronunciado un nombre que le resultaba familiar, esa era su única certeza en el torbellino que le envolvía. Aún confuso, examinó el paraje y advirtió que estaba acostado encima de un humano corpulento, tumbado a su vez cuán largo era en medio de una calle. El individuo le miraba perplejo. Quizá porque Taz se hallaba encaramado a su rollizo vientre. Taz, repitió el hombretón, más asombrado a cada instante. Me temo que no deberías haber venido. No lo sé, contestó el kender, ocupado sobre todo en discernir si Taz era su apelativo. De pronto, despertó su memoria y evocó el cántico de Parsalian, la sortija que se desprendió de su dedo, la luz cegadora, el coro formado por las piedras, el terrible alarido del mago. Claro que tenía que venir, replicó irritado, desechando de su mente el grito del hechicero. No creerás que iba a permitirte realizar el viaje en solitario, ¿verdad? Imprecó al humano, tan próximo que casi se frotaron sus narices. Estoy desconcertado, no puedo afirmar nada, pero aún así, balbuceó Caramon, me parece que en cualquier caso, aquí estoy, lo atajó Taz mientras saltaba de su carnosa atalaya para aterrizar en el adoquinado. Por cierto, ¿dónde es aquí?, preguntó en un susurro casi inaudible. Te ayudaré a incorporarte, ofreció en voz alta, tendiéndole la mano con la esperanza de ahuyentar
Las sospechas que respecto a su presencia abrigaba el fornido compañero. Ignoraba si podía devolverle al futuro, mas no tenía la menor intención de averiguarlo. Caramon se esforzó en enderezar su cuerpo, tan torpemente que al Kender se le escapó una risita. Al compararle en el pensamiento con una tortuga echada sobre su caparazón. Fue entonces cuando el hombrecillo reparó en que el atuendo de su amigo nada tenía que ver con el que luciera antes de abandonar la torre. En la morada de Par-Salian vestía su propia cota de malla, o las partes que había podido ajustarse, y también una holgada camisa que le cosiera Taike con su abnegado amor. Ahora, en cambio, cubría su redondez una saya de áspera tela, unida por unas costuras de burdos hilvanes. Una zamarra de cuero pendía de sus hombros y, a juzgar por su estado, debía haber sufrido los estragos del tiempo y 1000 batallas. Quizás en su día tuvo botones, de ser así habían desaparecido. Si bien Tas recapacitó que tampoco eran necesarios pues resultaba imposible abrochar la exigua pieza al abultado estómago que debía arropar. Unos deformados calzones y un par de botas remendadas, con un agujero por el que sobresalía un dedo, completaban el ruinoso equipo. ¡Qué mal huele!, se quejó Caramon, olisqueando a su alrededor. ¿Quién emite estos desagradables efluvios? Tú, contestó el Kender, a la vez que se tapaba la nariz y agitaba la mano libre como si pudiera disipar el hedor. Caramon apestaba a aguardiente en anil. El hombrecillo lo escudriñó sin comprender. El guerrero estaba sobrio en la torre, y quedaba patente que no había probado el alcohol en su mirada que, aunque confusa, se mantenía firme. Además, no se observaba ningún bambelau en su figura erecta. El hombretón bajó los ojos y, al hacerlo, se vio a sí mismo. ¿Qué pasa aquí?, inquirió atónito. Imaginaba que los magos eran más competentes, comentó Tasleov con tono reprobatorio. Estudiando las vestiduras del compañero. Ya sé que un hechizo tan poderoso ha de estropear la ropa, pero... Una repentina idea selló sus labios. Temeroso de verla confirmada, él también se examinó, y al instante exhaló un suspiro de alivio. Nada en su persona se había alterado, incluso sus saquillos estaban intactos. Una molesta voz mencionó en su interior que quizás se debía a que él no tenía que ser transportado junto al guerrero, mas juzgó conveniente ignorar tal observación. Vayamos a investigar, propuso risueño, uniendo la acción a la palabra. Había intuido por los olores donde se encontraban, en un callejón. Arrugó las fosas nasales al constatar que no era solo Caramon quien despedía la nauseabunda fetidez, sino los desperdicios de toda suerte que se apilaban sobre el empedrado. La calleja estaba sumida en la penumbra a causa del alto edificio que la tapiaba, una pétrea mole que impedía el paso de la luz. No obstante era de día, y en el extremo del pasadizo se vislumbraba una avenida rebosante de actividad por la que los viandantes iban y venían en numerosos grupos. Me parece que es un mercado, aventuró Tas interesado, y echó a andar en dirección al bullicio. ¿A qué ciudad dijiste que nos enviarían? A Istar, farfulló Caramon a su espalda. Tas. Al percibir el tono de espanto con que el hombretón vociferó su nombre, el Kender dio media vuelta, no sin llevarse la mano al cuchillo que portaba en su cinto. Su corpulento amigo se había arrodillado junto a un abultado fardo que yacía en la calleja. ¿De qué se trata?, indagó. ¿De quién, no de qué?, lo corrigió el guerrero. Es la sacerdotisa, afirmó, a la vez que alzaba una capa de tonos pardos. Crisania, exclamó Tas horrorizado, tras acercarse. ¿Qué le han hecho? ¿Cometieron algún error al formular el encantamiento? Lo ignoro, pero debemos buscar ayuda. Con sumo cuidado, Caramon cubrió de nuevo el magullado y sanguinolento rostro de la dama. Yo me ocuparé de eso, se ofreció el Kender, quédate a su lado para protegerla. Temo que no hemos ido a parar a uno de los mejores barrios de la ciudad, ya me entiendes. Sí, admitió el hombretón con un triste suspiro. No te inquietes, saldremos adelante. Mientras hablaba, Tas dio unos golpecitos tranquilizadores en el robusto hombro de su compañero, quien asintió mediante un mudo ademán de cabeza. Se giró acto seguido y jalonó de nuevo la calleja hacia la avenida, entrando en ella por la acera. Cuando se disponía a pedir socorro, una mano se cerró en torno a su brazo y lo arrastró hacia un rincón, con tanta fuerza que incluso lo levantó al aire.
¿Puede saberse a dónde te diriges?, lo interrogó el dueño de aquella garra de acero. Taz ladeó el semblante y se enfrentó a un hombre barbudo, de facciones inescrutables bajo un refulgente yelmo, aunque sus ojos se adivinaban oscuros y gélidos. Un guardián, comprendió al instante el apresado, que poseía una gran experiencia con este tipo de soldados. Precisamente buscaba a alguien como tú, explicó, contorsionándose para recuperar la libertad y adoptando al mismo tiempo una actitud inocente. Una historia poco verosímil, digna de la improvisación de un Kender, gruñó el individuo. Si fuera cierta marcaría un hito en el devenir de KRYNN, por la novedad que representa. Es cierta, se indignó el hombrecillo. Han lastimado a una amiga nuestra en esa calleja. El centinela consultó con la mirada a un personaje en el que Tasleov no había reparado, un clérigo investido de la túnica blanca. Oh, un sacerdote. Se sorprendió. Ha sido una suerte. Selló su boca el soldado al aplicar sobre ella la mano libre. ¿Qué opinas, Denubis? Estamos junto al callejón de los mendigos, lo más probable, apuntó el guardián, es que hayan acuchillado a un ladrón desprevenido y nos encontremos frente a una reyerta de truens. No deberíamos intervenir. El clérigo era un humano de mediana edad, grave en su expresión y con unos claros sobre las sienes que anunciaban su próxima vejez. Taz vio cómo estudiaba la plaza del mercado y meneaba la cabeza, antes de declarar. El ente oscuro ha hablado de la encrucijada, que está muy cerca de aquí. Vamos a investigar. De acuerdo, accedió el recio custodio encogiéndose de hombros. Designó a 2 hombres de uniforme, lo que hizo pensar a Taz que se trataba de un oficial, y los observó mientras avanzaban cautelosos por el mugriento pasadizo. Su palma se mantenía afianzada sobre el Kender que, al sentirse asfixiado, logró articular un patético grito. Déjale respirar, capitán, le indicó el sacerdote sin cesar de lanzar ansiosas miradas a su alrededor. Tendremos que escuchar su interminable cháchara, rezongó el aludido, pero retiró la mano. Estarás callado, ¿verdad?, rogó Denubis a Taz con la preocupación reflejada en la faz. Sin duda eres consciente de la importancia que reviste este asunto. Aunque ignoraba el exacto significado de su última sentencia, el Kender optó por asentir en silencio. Satisfecho, el eclesiástico centró la atención en los soldados y el prisionero lo imitó no sin esfuerzo, ya que tuvo que torcer el cuello en una forzada postura. Vio que Caramón se apartaba del fardo informe que protegía para permitir que se aproximasen los centinelas. Uno de ellos se arrodilló a su lado y levantó la capa. Capitán, vociferó, al mismo tiempo que el otro guardián agarraba a Caramón. Sorprendido y furioso a recibir un trato tan brutal, el guerrero se deshizo de su agresor y se encaró con el otro, que se había puesto en pie de un salto. Refulgió el acero. Diablos, blasfemó el capitán, vigila a este pequeño bastardo, Denubis, bramó al clérigo de la túnica blanca, y arrojó a Taz en su dirección. No debería acompañarte, propuso Denubis inmovilizando al Kender cuando, llevado por el impulso, tropezó contra su cuerpo. No. El oficial se adentró a grandes zancadas en la calleja con la espada desenvainada, y Taz le oyó farfullar algo sobre un tipo peligroso. Caramón no es peligroso, protestó el hombrecillo alzando la vista hacia el clérigo. Espero que no le hagan daño. ¿Qué es lo que sucede? No tardaremos en averiguarlo, respondió Denubis en un acento estentóreo, si bien desmentía tal despliegue de energía la suavidad con que sujetaba a su presa. El Kender consideró la posibilidad de escapar, pues nada había mejor que un concurrido mercado para ocultarse, pero la suya fue una idea tan fugaz e instintiva como el gesto de Caramón al desembarazarse de su atacante. No podía abandonar a su amigo. No le lastimarán si se entrega pacíficamente, comentó el clérigo con un suspiro. Aunque sí ha hecho lo que temo, se estremeció y cayó unos segundos, más le valdría sucumbir ahora mismo. Su muerte sería más benigna. ¿Qué crees que ha hecho?, indagó Taz desconcertado. También su compañero parecía confuso, el hombrecillo advirtió que alzaba los brazos entre protestas de inocencia. Pero, mientras argumentaba, uno de los soldados se situó tras su espalda y flageló la parte posterior de sus rodillas con el mango de la lanza. El guerrero dobló las piernas a causa del impacto. Y, en cuanto empezó a tambalearse,
el centinela que tenía delante lo abatió mediante un severo golpe en el pecho. Apenas había rozado el suelo el herido, ya aguijoneaba su garganta la punta de un acero. Levantó las manos débilmente para dar a entender que se rendía y sus adversarios se apresuraron a voltearle. Para, una vez postrado de bruces, atarle las manos sobre el espinazo con pasmosa habilidad. Diles que se detengan, apremió Taz a su custodio, forcejeando con denuedo. No pueden hacerle eso. Silencio, amiguito, es preferible que te quedes conmigo y no te inmiscuyas, le recomendó. Denubis, quien, al percatarse de que había relajado su presión, aferró al hombrecillo con mayor firmeza. Escúchame, te lo ruego. No puedes ayudarle, el intentarlo no te servirá sino para complicar las cosas. Los soldados zarandearon a Caramon hasta incorporarlo y procedieron a registrarlo con esmero, zambullendo incluso sus brazos en el interior de los ajados calzones que ahora portaba. Encontraron una daga en su cinto, que entregaron a su capitán, al lado de un singular frasco. Uno de ellos lo destapó, olisqueó su interior y lo desechó con una mueca de repugnancia. Otro de los centinelas señaló a la inerte figura que yacía sobre el empedrado, y el capitán se agachó para examinarla. Taz le vio menear la cabeza antes de alzar en volandas el rígido cuerpo de Crisania ayudado por uno de sus hombres, y recorrer la calleja en dirección a la plaza. Al pasar junto a Caramon le espetó un ofensivo insulto, una imprecación soez que resonó en los tímpanos del anonadado Kender y, al parecer, también en los de su amigo, ya que el rostro de este asumió la palidez de la muerte. Volviéndose hacia Denubis, Taz descubrió que tenía los labios apretados y sintió el temblor de sus dedos sobre los hombros, donde los había posado. No le cabía la menor duda, ahora sabía de qué acusaban al hombretón. No, exclamó en un alarido agónico. No podéis pensar eso. Caramon es inofensivo, nunca atacaría de un modo tan vil a la sacerdotisa. Solo pretendía socorrerla. En realidad para eso hemos venido, salvar a Crisania es uno de los objetivos primordiales de nuestro viaje. Por favor, atiende a razones, añadió, uniendo las manos en actitud de súplica. Mi amigo es un guerrero y, como tal, ha matado a algunas criaturas, pero tan solo a draconianos, goblins y otros seres despreciables. Debes confiar en mí, nunca mentiría en una situación como esta. Denubis, perdido en sus cavilaciones, se limitó a ignorarlo y contemplar a la comitiva que se aproximaba. No. Se revolvió desesperado el Kender. No es posible que abriguéis la menor sospecha sobre él. Odio este lugar, quiero regresar a mi mundo. Su sensación de impotencia aumentó al reparar en la desencajada faz del compañero y, prorrumpiendo en llanto, se cubrió los ojos con las manos preso de violentas convulsiones. De pronto, sintió el contacto de unos dedos que lo acariciaban con dulzura. Vamos, serénate, le dijo Denubis. Tendrás oportunidad de relatar tu historia, y también tú, amigo. Si sois inocentes nada malo os ocurrirá. Calló, y Taz le oyó preguntar entre suspiros, ¿el humano ha estado bebiendo, me equivoco? Desde luego, contestó el Kender casi sin resuello. No ha probado una gota de alcohol. Se quebró su voz, no obstante, al escudriñar al orondo cautivo mientras los soldados lo conducían a la avenida donde él aguardaba junto al clérigo. Tenía la tez embadurnada con las inmundicias del pasaje, chorreaba la sangre por un corte abierto en su labio y sus pupilas, también sanguinolentas, le conferían un aspecto salvaje que contrastaba con la vacuidad de su rostro. Además, el legado de antiguas borracheras se marcaba ostensiblemente en sus enrojecidos y embotados pómulos. Perplejo, aturdido, el guerrero caminaba con paso inseguro hacia el lugar donde la muchedumbre, que se había congregado a la vista de los guardias, lo saludaba entre exclamaciones de toda índole. Taz hundió la cabeza sobre el pecho. ¿Qué estaba haciendo Par-Salian? Había fracasado en su intento de memorizar el hechizo, hasta tal punto que ni siquiera se hallaban ahora en Istar. Se habían perdido. Quizás eran víctimas de una espantosa pesadilla. ¿Qué ha pasado?, interrogó Denubis al capitán, sacando al Kender de su momentáneo ensimismamiento. Estaba en lo cierto el ente oscuro. Sí, fue la tajante respuesta. ¿Acaso ha errado alguna vez en sus apreciaciones? ¿Quién es la dama?, prosiguió el clérigo. Ignoro su identidad,
aunque debe pertenecer a tu orden a juzgar por el medallón de paladine que exhibe en su pecho. Está muy maltrecha, incluso afirmaría que ha muerto de no ser por el tenue pálpito que se percibe en su cuello. ¿Crees que ha sido? ¿Qué ha sido? No pudo pronunciar la palabra, pero no era necesario. No lo sé, confesó el oficial. Lo que es evidente es que la han maltratado y ha sufrido una especie de ataque. Tiene los ojos abiertos, mas no da muestras de ver ni oír nada. Debemos llevarla al templo sin tardanza, ordenó el clérigo con determinación, si bien Tasleov detectó un titubeo en su voz. Mientras hablaban sus superiores, los soldados se afanaban en dispersar al gentío interponiendo sus lanzas y haciendo retroceder a los curiosos. Todo está bajo control, decían. Moveos, el mercado no tardará en cerrar y es mejor que ultiméis vuestras compras en lugar de quedaros aquí como pasmarotes. Yo no la lastimé, nunca la he tocado. Estalló Caramón de forma inesperada. No la lastimé. Repitió, anegado sus ojos en lágrimas. Claro que no. Lo espetó desdeñoso el capitán. Encerrada este par de bribones en el calabozo, indicó a sus subordinados. Tas se sobresaltó cuando uno de los soldados asió su brazo dolorosamente pero, en un reflejo fruto de su perplejidad, se aferró a la túnica de Denubis y rehusó soltarla. El clérigo, que había posado su mano en la inmóvil figura de Crisania, dio media vuelta al sentir los dedos forcejeantes del prisionero. Tienes que creerle, está diciendo la verdad, imploraba el kender sin rendirse a las sacudidas del centinela. Eres un amigo leal, lo felicitó el eclesiástico, una virtud poco frecuente en un kender. Espero, añadió, a la vez que acariciaba su copete con aire distraído y la tristeza reflejada en sus rasgos, que tu fe en este hombre sea justificada. Sin embargo, debes comprender que en ocasiones, cuando se ha bebido en exceso, el alcohol nos empuja a cometer actos. Olvida esta absurda representación. Intervino el soldado, enfurecido a causa de la febril resistencia de Tas. No surtirá efecto. No permitas que te enternezca, hijo venerable de Paladine, apostilló el capitán. Ya. ¿Conoces a los de su raza? Sí, respondió Denubis, sin apartar la vista de Tasleov mientras los guardianes lo arrancaban de sus ropajes y lo conducían, junto a Caramón, a través de 2 hileras de espectadores que se demoraban en la plaza para asistir al desenlace de la escena. Conozco a los Kenders y por eso afirmo que este es extraordinario, musitó antes de centrarse de nuevo en Crisania y proponer. Si continúas sosteniéndola, capitán, rogaré a Paladine que nos traslade de inmediato al templo. Tas lanzó una última mirada atrás, con dificultad debido a las garras que lo atenazaban, y vio al clérigo y al capitán de la guardia en la plaza del mercado, solos, envueltos en una brillante luz blanca. De pronto, se desvaneció la aureola y ambos desaparecieron con ella. Pestañeó lleno de pasmo y, al no fijarse en dónde ponía los pies, tropezó. Cayó sobre él. Adoquinado haciéndose varios rasguños en las rodillas y las manos, que había adelantado para amortiguar el golpe. Una mano lo agarró por el cuello de la camisa, lo incorporó bruscamente y le dio un violento empellón. Camina y no intentes escapar. Tus argucias no te servirán de nada. El kender obedeció, tan desmoralizado que ni siquiera atinó a espiar el panorama. Tan solo contemplaba a Caramón, y la imagen que éste ofrecía le rompía el corazón, abrumado por la vergüenza y el miedo, el guerrero se arrastraba más que caminaba, ciego a cuanto le rodeaba. Yo no la lastimé, persistía. Alguien ha cometido un error. Libro segundo. Capítulo segundo. El templo de Istar. Las melodiosas voces elfas fueron aumentando de volumen, sus dulces notas trazaron una espiral de octavas como si pudieran elevar sus plegarias hasta el cielo mediante un simple ascenso por las escalas. Los rostros de las mujeres, iluminados merced a los rayos del ocaso que se filtraban a través de los altos ventanales, se tiñeron de tonalidades rosáceas mientras que en sus ojos brillaba una fervorosa inspiración. Los atentos peregrinos lloraban ante tal despliegue de belleza, de manera que las túnicas blancas y azules de las integrantes del coro, blancas para las hijas venerables de Paladine, celestes para las hijas de Misacal, se confundieron en una sugestiva bruma. Muchos aseverarían más tarde que habían visto cómo las mujeres elfas eran transportadas hacia el firmamento, arropadas en mullidas nubes.
cuando sus cánticos alcanzaron un crescendo de envolvente dulzura, un coro de profundas voces masculinas se integró en el salmo, manteniendo arraigados a la tierra aquellos rezos que pretendían remontarse a las alturas cual pájaros en libertad o, en opinión del prosaico de Nubis, cortándoles las alas. Se dijo el clérigo que debía estar demasiado cansado para apreciar la armonía, pues en su juventud también él había sido capaz de purificar su alma con las lágrimas al escuchar el himno vespertino. Después, al transcurrir los años, la ceremonia se convirtió en rutina. Recordaba bien el impacto que le había causado sorprenderse por vez primera pensando en un asunto apremiante durante las oraciones. Ahora era peor que un ejercicio cotidiano, había pasado a ser algo irritante, molesto y aburrido. A decir verdad, había llegado a temer este momento del día, y aprovechaba cualquier oportunidad que se le ofreciera para excusar su presencia. ¿Por qué? Reprochaba en gran parte el negativo cambio a las mujeres elfas. Prejuicios raciales. Admitió en su fuero interno, pero no podía vencerlos. Todos los años un grupo de féminas de esta raza, las hijas venerables y sus discípulas, viajaban a Istar desde la gloriosa región de Silvanesti, para instalarse un año en la ciudad y consagrarse al servicio eclesiástico. Significaba esto que entonaban cada noche el himno vespertino y, durante la jornada, deambulaban de un lado a otro, recordando a cuantos las veían que los elfos eran el pueblo elegido de los dioses, el primero en ser creado y dotado, además, de una longevidad que se extendía a varios siglos. Sea como fuere, solo a Denubis parecía perturbarle este hecho. Aquella tarde la sesión de cánticos le resultaba especialmente tediosa, porque ocupaba su pensamiento la mujer que había llevado al templo a mediodía. Casi había logrado eludir el compromiso, pero, en el último momento, lo había capturado Gerald, un veterano clérigo cuyos días en KRYNN estaban contados y que hallaba reconfortante asistir a las plegarias. Quizá, recapacitó Denubis, su entusiasmo se debía a su absoluta sordera que, por otra parte, le había impedido explicarle que tenía problemas urgentes que resolver. Tras varios intentos infructuosos, se vio obligado a ceder y ofrecer su brazo al senil sacerdote. Gerald estaba junto a él, en ostensible trance, acaso representándose el hermoso plano de existencia al que no tardaría en acceder. Reflexionaba Denubis sobre su superior y también sobre la sacerdotisa, de la que no había tenido noticia desde que la depositara entre los muros del templo, cuando sintió en su brazo el contacto de unos dedos. Dio un respingo y miró en su derredor con la culpabilidad dibujada en sus rasgos, preguntándose si alguien había detectado su actitud distraída y se disponía a delatarlo. Al principio, no adivinó quién le había tocado, ya que sus dos vecinos estaban sumidos en sus plegarias, mas un segundo aviso le hizo comprender que la ligera presión provenía de alguien situado a su espalda. Un rápido vistazo en ese sentido le reveló la presencia de una mano, que se deslizaba cautelosa por la cortina de separación entre la galería donde se hallaba junto a los hijos venerables y las antecámaras que la rodeaban. La misteriosa mano le hizo señal de acercarse y el clérigo, desconcertado, abandonó su lugar en la hilera y tanteó con sigilo la cortina, tratando de traspasarla sin llamar la atención. La mano se había retirado y no encontraba ninguna abertura entre los pliegues de grueso terciopelo, de modo que comenzó a agitarlos hasta que al fin, convencido de que todas las miradas de los peregrinos confluían en su persona, descubrió la salida y la cruzó a trompicones. Un joven acólito de plácido porte se inclinó en una reverencia ante el sudoroso eclesiástico, ajeno a su turbación. Te ruego que me disculpes por interrumpirte en tus oraciones, hijo venerable, pero el príncipe de los sacerdotes solicita que le dediques unos minutos de tu tiempo si no te causa grave inconveniente. El discípulo pronunció esta fórmula de cortesía con tal naturalidad que a ningún observador casual le habría extrañado escuchar una negativa de Denubis, algo así como, ahora me es imposible, me reclaman otros deberes. Quizá más tarde. Sin embargo, Denubis no dijo nada semejante. Palideció y murmuró la consabida frase de, será un honor, que el acólito recibió sin inmutarse por la fuerza de la costumbre. Asintió mediante un ademán de cabeza, dio media vuelta y vio al clérigo, a través de los ventilados y sinuosos pasillos del templo, hacia las habitaciones privadas del máximo dignatario de Istar. Mientras aceleraba la marcha para no quedar rezagado,
el maduro eclesiástico cavilaba sobre él. Motivo de tan urgente convocatoria, pensando que guardaba relación directa con la sacerdotisa de la Calleja. No había sido requerido por su superior en 2 años, y no podía ser una coincidencia que lo mandase llamar para otras cuestiones el mismo día en que hallara a la hija venerable moribunda en un rincón próximo a la plaza del mercado. Quizás ha fallecido, y quiere comunicármelo personalmente. Sería una gentileza, quizá fuera de lugar en alguien que debe ocuparse de problemas tan importantes como el destino de las naciones. Pero, a fin de cuentas, una prueba fehaciente de su amabilidad, pensó de Nubis apesadumbrado. Esperaba equivocarse, no solo por ella sino por el humano y el kender. También estas dos criaturas habían presidido sus elucubraciones a lo largo del día, sobre todo el hombrecillo. Al igual que otros habitantes de KRYNN, de Nubis tenía una pobre opinión de estos seres que no mostraban el menor respeto por las reglas de convivencia ni la propiedad particular, ni siquiera entre ellos mismos. No obstante, el que ahora lo inquietaba parecía poseer unas cualidades excepcionales. Cualquier otro de los que conocía, o creía conocer, se habría dado a la fuga con solo presentir el peligro y él, en cambio, había permanecido al lado de su amigo en un alarde de lealtad, e incluso se había arriesgado a defenderlo. Con el ánimo decaído, de Nubis se enfrentó a la posibilidad de que la sacerdotisa hubiese muerto. Si era así, el kender y su compañero sufrirían un castigo. No, era preferible no adelantarse a los acontecimientos. Susurrando una sincera plegaria a Paladine para granjearse su protección en favor de los cautivos, en el caso de que la merecieran, claro está, desechó de su mente tan depresivas cábalas y se exhortó a admirar el esplendor de la residencia que el príncipe de los sacerdotes había erigido en el sagrado recinto. Había olvidado la belleza de los blanquísimos muros que refulgían, según la leyenda, con la etérea luz irradiada por sus propias piedras. Tan delicada era la talla de estas que se asemejaban a inmensos pétalos de rosas surgidos del pulido suelo, de idéntica tonalidad. Atravesaban su superficie. Como para poner un contrapunto a la dureza que siempre entraña la perfecta claridad, unas vetas azuladas. Las maravillas del pasillo daban paso a la magnificencia de la antecámara. Aquí las paredes fluían hacia las alturas para sostener la bóveda, del mismo modo que los cánticos de las mujeres elfas se elevaban en pos de las divinidades. Y, de manera más tangible que en la sala de las oraciones, los dioses se hallaban presentes en los frescos que adornaban la fabulosa estancia. También ellos brillaban con fulgores nacidos en las entrañas de la roca. Paladine, el dragón de platino, máximo exponente del bien, se erguía junto a Gilien, la balanza de la neutralidad, y separado por este de la reina de la oscuridad. El príncipe de los sacerdotes, que nunca osaría ofender abiertamente a la representación de la malignidad, la había plasmado en forma de un dragón de 5 cabezas, aunque en una actitud tan dócil que de Nubis casi lo imaginaba postrado ante Paladine, lamiendo sus pies. De todos modos, tal pensamiento asaltó al clérigo en una reflexión ulterior. En estos momentos estaba demasiado nervioso para detenerse a contemplar las espléndidas pinturas, tenía la mirada prendida de las ricas puertas de platino que se abrían al corazón del templo. Se deslizaron sobre sus goznes las ornamentadas hojas, emitiendo una luz irreal. Había llegado la hora de la audiencia. La sala destinada a este propósito infundía al visitante un punzante sentido de su humildad e insignificancia. Era el centro de la bondad, el símbolo de la triunfante iglesia que propagaba su poder entre los moradores de KRYNN. Tras las puertas había una enorme estancia circular con el suelo de bruñido granito blanco, que se prolongaba en los lisos muros hasta culminar en una gigantesca flor, cuyos pétalos, a guisa de capiteles, se unían en el centro en un cáliz que daba soporte a la cúpula. El techo, en lugar de ser opaco, estaba formado por cristaleras que absorbían los rayos del sol y de las lunas y, así, mantenían la estancia perpetuamente iluminada. Una ondulante ola azul, similar a las crestas marinas, partía del suelo para desplegarse en un nicho situado frente a la puerta. Arropada en su seno, una plataforma sustentaba un trono y cabe afirmar que, más aún que la fúlgida aureola creada por los haces de los astros celestes, centelleaban las radiantes y cálidas chispas que de él surgían. De Nubis penetró en la sala de audiencias con la cabeza inclinada y las manos juntas sobre el
pecho, como mandaban los cánones. Anochecía y, al no haber iniciado las lunas su recorrido por el firmamento, habían prendido las velas, si bien el clérigo, al igual que en otras ocasiones, experimentó la extraña sensación de haber salido a un patio soleado. Incluso cerró los ojos, cegado por el exceso de luz. Puesta la vista en el suelo, en la actitud sumisa que exigía su rango inferior hasta que le permitieran levantarla, escudriñó su entorno y detectó diversos objetos. Había asimismo otras criaturas, aunque no podía reconocerlas al no distinguir sus rostros. Ascendió los primeros peldaños, que, surcando la ola, se encaramaban al estrado, vigilando sus pisadas y tan deslumbrado por las reverberaciones del trono que apenas era consciente de nada más. «Alza los ojos, venerable hijo de Paladine», dijo una voz cuando llegó al pequeño rellano, donde debía detenerse. La musicalidad de su timbre lo indujo al llanto, y mientras intentaba contener las lágrimas se preguntó qué emoción era aquella que lo embargaba y que las mujeres elfas ya no eran capaces de inspirarle. Obedeció de inmediato, y se sobrecogió su alma. Hacía ya 2 años que no se acercaba tanto a la figura del príncipe de los sacerdotes, tiempo suficiente para adormecer su memoria. Cuán diferente era observarlo cada mañana desde cierta distancia, verlo cómo se divisa el sol en el horizonte poco después del alba, dejándose aconar por su calor benéfico. Cuán diferente era columbrar un astro de ser convocado a su presencia, inmovilizarse frente a él y sentirse arder en la pureza, en la claridad de su brillo. «Esta vez recordaré», se prometió de Nubis. Pero nadie que hubiera sido recibido por el sumo dignatario lograba imprimir su apariencia en la mente y, a decir verdad, era un sacrilegio intentarlo, ya que equivalía a rebajarle a la mediocridad de la carne y las miserias comunes. Lo único que flotaba para siempre en la imaginación era la idea de haber estado en presencia de una criatura de indescriptible belleza. El aura luminosa rodeó al clérigo, y al hacerlo lo sumió en una lacerante vergüenza de sí mismo, por haber cedido a dudas, recelos y pensamientos indignos. En contraste con el príncipe de los sacerdotes, de Nubis se juzgó el ser más execrable de todo KRYNN. Hincó ambas rodillas y mendigó perdón, consciente apenas de sus actos, seguro tan solo de que así debía obrar. El perdón le fue concedido. Habló la voz musical y, al instante, invadió al eclesiástico una sensación de paz, un bálsamo que cicatrizaba sus llagas invisibles. Incorporándose, se colocó frente a su superior en humilde postura y solicitó la gracia de ser informado sobre el motivo de tan inesperada audiencia. «Esta mañana has traído al templo a una mujer, una hija venerable de Paladine», explicó él. «Mandatario, y tengo entendido que estás preocupado por ella como, por supuesto, es natural y encomiable. He creído que te reconfortaría saber que se ha recuperado por completo de la terrible prueba sufrida. Quizá también te alivie la noticia, querido hijo de Paladine, de que está físicamente ilesa». De Nubis dio gracias al dios del bien por haber preservado a la sacerdotisa de la muerte más. Cuando se disponía a regocijarse de tan grata nueva en la destellante aura, comprendió el significado de las últimas palabras de su egregio señor y acertó a balbucear. «Entonces, ¿no la asaltaron?» «No, hijo mío», contestó el patriarca con timbre jubiloso. Paladine, en su infinita sabiduría, acogió su alma en su seno y pude, tras largas horas de oración, persuadirle de que nos devolviera el tesoro que había sido arrancado de su cuerpo. La mujer descansa ahora en un sueño reparador. «Pero ¿y las señales de su rostro?», protestó el clérigo. «La sangre no exhibía señales de violencia», repuso el príncipe en tono suave, aunque con un atisbo de reproche que causó al subordinado una repentina desazón. «Te repito que nadie la lastimó». «Me complace en sumo grado haberme equivocado», declaró de Nubis con sincero acento. «Más aún porque de este modo queda probada la inocencia del humano que fue arrestado y que, supongo, será puesto en libertad. Me produce tan honda satisfacción como a ti, hijo venerable, descubrir que uno de nuestros semejantes no ha cometido el despreciable crimen que se le imputaba. Mas, ¿quién es del todo inocente?». La melodiosa voz hizo una pausa, como si aguardase respuesta. Y, en efecto, a los pocos segundos se elevaron unos murmullos alrededor del clérigo, unos sonidos articulados que le hicieron tomar plena conciencia de las otras criaturas congregadas en la sala.
Tal era el influjo del príncipe. De los sacerdotes que, por unos momentos, se había olvidado de todo salvo del inefable ser que le hablaba desde el trono. A pesar de sentir sus pupilas bañadas en la radiante claridad que dimanaba de la plataforma, Denubis advirtió que debía estar acostumbrándose a su cegadora magnificencia al reconocer a las otras figuras presentes en la asamblea. A ambos lados de la ola azul se hallaban distribuidos los máximos exponentes de las órdenes masculina y femenina de los hijos venerables. Apodados entre sus seguidores, las manos y los pies del sol, eran ellos quienes atendían los asuntos cotidianos de la iglesia y, también, los que gobernaban KRYNN. Pero, además de los altos cargos clericals, había otras criaturas en la estancia. Atrajo la mirada del sacerdote un rincón, el único que, al parecer, permanecía en penumbra. Se agazapaba en él una figura ataviada de negro, en medio de una oscuridad que tan solo eclipsaba la luz del príncipe. Asaltado por un estremecimiento, intuyó que aquel ser de tinieblas aguardaba, acechando su oportunidad, el ocaso definitivo para entrar en acción. Constatar que el ente oscuro, nombre con que se designaba en la corte a Fistandantilus, tenía acceso a la sala de audiencias ejerció sobre Denubis un impacto nefasto. El adalid del bien trataba de deshacerse de la malignidad del universo y, sin embargo, la admitía en su círculo más íntimo. Una perspectiva más halagüeña vino, por fortuna, a mitigar su desasosiego, quizá cuando la perversidad fuera desterrada del mundo. Cuando se eliminara a los últimos seres perversos, Fistandantilus caería de manera irreversible. Mientras estaba absorto en estas cavilaciones, incluso con una sonrisa dibujada en sus labios, sintió sobre su piel el frío fulgor de los ojos del poderoso mago y tuvo que desviar la vista. ¿Qué contraste ofrecía aquel hombre respecto al príncipe? Se refugió en la aureola de benignidad de su mandatario en busca de la serenidad perdida, diciéndose que siempre que contemplaba al sombrío Fistandantilus se asomaba sin poder evitarlo a las más secretas cimas de su propia alma. Aunque sometido al escrutinio perturbador del hechicero, conservó la suficiente lucidez como para volver a la realidad inmediata. ¿Quién es del todo inocente?, había inquirido el príncipe. ¿A qué se refería? No acababa de captar el sentido de este curioso desafío. Asusado por la incertidumbre, Denubis bajó de la plataforma intermedia, despidiéndose confuso del príncipe de los sacerdotes, y se encaminó hacia una antecámara donde había dispuesta una descomunal mesa de banquetes, ya que el templo de Istar era una auténtica corte y, en aquella ocasión, el máximo representante del bien ofrecía una espléndida cena a sus invitados. Los aromas de los apetitosos y exóticos alimentos, traídos de todo Ansalón por los devotos peregrinos o adquiridos en los vastos mercados al aire libre de ciudades tan lejanas como Saro, recordaron al eclesiástico que no había probado bocado desde el desayuno. Haciéndose con un plato, pasó revista a las multicolores fuentes a la vez que se servía de unas y otras. Al llegar a la mitad de su recorrido ya había llenado el recipiente de aquellos exquisitos manjares que, en su profusión, arrancaban gemidos de la mesa doblada bajo su peso. Un criado le presentó una copa redonda llena de fragante vino elfo y, tras asirla, recogió los cubiertos en una esquina para, con estos y el plato en una mano y el mosto en la otra, arrellanarse en una butaca donde consumir su suculenta cena. Comenzó a degustar ávidamente la celestial combinación que formaban un bocado de faisán asado con el sabor adherido en el paladar del licor. Cuando, de manera imprevista, una sombra oscureció su asiento. Atragantándose, Denubis levantó los ojos y se apresuró a secar las gotas de vino que chorreaban por su mentón. «Hijo venerable», balbuceó nervioso, al mismo tiempo que se esforzaba en erguir la espalda para mostrar el respeto que merecía el cabecilla de su hermandad. Quarat, que así se llamaba su superior más directo, lo estudió con expresión entre divertida y sarcástica. «No te muevas, hijo venerable, no deseo molestarte», dijo, haciendo un lánguido gesto. «Nada más lejos de mi intención que interrumpir tu cena, solo quería rogarte que cuando termines me dediques unos minutos». «Ya he terminado», anunció Denubis y entregó plato y copa, aún medio llenos, a otro sirviente que pasaba por su lado. Lo cierto es que estaba menos hambriento de lo que suponía. Eso, al menos, era cierto, había perdido el apetito por completo. Quarat esbozó una delicada sonrisa. Su enjuto rostro elfo, de finas facciones,
se asemejaba a una escultura de porcelana susceptible de romperse ante la más nimia brusquedad. Quizá por eso apenas se ensancharon sus labios. De acuerdo entonces, en el caso de que no te tienten los postres. No, en absoluto. Los dulces se digieren con dificultad a esta hora tan avanzada. Acompáñame pues, hijo venerable. Hace semanas que no sostenemos una plática, invitó Quarat a su subordinado, a la vez que lo cogía por el brazo en un ademán de gran familiaridad pese a que no solían frecuentarse. Primero el príncipe de los sacerdotes, ahora el superior de su orden. A Denubis se le hizo un nudo en la garganta, mas se dejó llevar sin oponer resistencia. En el instante en que se disponían a abandonar la sala de audiencias resonó la armoniosa voz del sumo mandatario, y el clérigo lanzó una mirada atrás para mecerse una vez más en la mágica aura. Antes de reanudar la marcha su vista se posó, accidentalmente, en la del hechicero de negro atavío, y este bajó la cabeza a guisa de saludo. Estremeciéndose, Denubis traspasó raudo la puerta en pos de Quarat. Los dos clérigos avanzaron por los suntuosos corredores hasta arribar a una pequeña alcoba, la del augusto elfo. También esta cámara lucía una espléndida decoración, pero Denubis se sentía demasiado inquieto para reparar en los detalles. Siéntate, amigo mío, te lo ruego. Permíteme que te llame así, ya que nos hallamos cómodamente instalados y en perfecta soledad. El clérigo no estuvo muy de acuerdo con lo de cómodamente, pero era evidente la ausencia de testigos. Tomó asiento en el borde de la butaca que le ofrecía su anfitrión, aceptó un vaso de tónico, aunque ni siquiera se humedeció los labios, y esperó. Quarat empezó a charlar de temas intrascendentes, informándose sobre el trabajo de su interlocutor, ocupado en los últimos tiempos en traducir párrafos de los discos de Misacal a su lengua natal, el solámnico, y abordando, en suma, cuestiones que poco o nada le interesaban. Tras un breve silencio el eclesiástico comentó, con aire casual: hace un rato te he oído abogar por ese humano frente al príncipe de los sacerdotes. Denubis depositó el elixir en un velador, tan trémula su mano que a punto estuvo de derramarlo. Me inquietaba la idea de haberlo apresado por error, explicó azorado. Muy loable por tu parte, concedió Quarat con grave semblante. Está escrito que debemos preocuparnos por nuestros congéneres. Ha sido una acción digna de ti, Denubis, la incluiré en mi crónica anual. Gracias, hijo venerable, respondió el interpelado sin saber a qué atenerse. Nada, añadió el superior de la orden, pero clavó en su oponente sus almendrados ojos de elfo, mientras aquel se enjugaba el sudor de las sienes con la manga de su túnica. La cámara estaba en exceso caldeada, quizá debido a la fragilidad de quien la habitaba. ¿Hay algo más que quieras agregar?, interrogó Quarat en tono confidencial. Respecto al guerrero, se aseguró el clérigo. Sí, fue la escueta contestación. Me gustaría saber, aventuró Denubis tras exhalar un largo suspiro, si él y el Kender saldrán pronto del calabozo. Verás, señor, he pensado que podría prestar un útil servicio, propuso en un arranque de inspiración, guiándolos hacia la senda del bien. Ya que el hombre es inocente. ¿Quién es del todo inocente?, lo atajó Quarat, mirando hacia el techo como si los dioses fueran a escribir allí la respuesta. Sin duda es una pregunta de gran relevancia, balbuceó el clérigo, que merece atención y estudio, pero al parecer el prisionero no era culpable del delito pese a que, quizás, oculte algunos defectos que no se han enjuiciado en la asamblea. Calló, consciente de que pisaba aguas movedizas. Me estás dando la razón, sentenció el superior, extendidas las manos y con la vista puesta en el confundido Denubis. Como reza el refrán, a menudo el lobo se cubre con piel de cordero. Mañana ambos reos serán vendidos en el mercado de esclavos, le reveló, apoyado en el respaldo de su asiento y con los ojos vueltos de nuevo hacia el techo. ¿Cómo? Pero señor. Se escandalizó el clérigo que, sin darse cuenta, se había incorporado. No concluyó la frase, la mirada imperativa de Quarat lo traspasó como un dardo y lo paralizó. Debo interpretar tu actitud como una abierta rebeldía. Es inocente, insistió Denubis, incapaz de concebir otro razonamiento. Quarat sonrió, ahora indulgente, antes de sermonear a su discípulo. Eres un buen hombre, amigo. Un buen hombre y un fiel servidor de la causa, quizás algo elemental pero un auténtico dechado de virtudes.
No creas que hemos tomado esta decisión a la ligera. Interrogamos al guerrero, y su relato sobre su procedencia y el motivo de su estancia en Istar. Es una pura incongruencia, yo incluso lo tildaría de inverosímil. Aunque sea inocente de las heridas de la sacerdotisa, como tú mismo has apuntado, corrió en su alma otros crímenes no menos graves. Sí. Examina su rostro con detenimiento, no tardarás en hallar las huellas inequívocas de un pasado azaroso. Carece, además, de medios para sustentarse, no hemos encontrado ni una moneda en su persona y es obvio que, dada su tendencia errabunda, se convertirá en un ladrón si lo abandonamos a su albedrío. Le hacemos un favor, por consiguiente, al proporcionarle un amo que cuide de él. Con él tiempo podrá conquistar su libertad y, si los dioses les son propicios, su alma se aliviará de la carga que entrañan sus culpas. En cuanto al Kender, no se molestó en proseguir, ondeó la mano en un gesto displicente al mencionar a tan ínfima criatura. Está enterado el príncipe de los sacerdotes. El pobre de Nubis tuvo que hacer acopio de valor para cuestionar así el criterio de los dignatarios de su orden. Quarath suspiró y, esta vez, el clérigo detectó una arruga de irritación en el terso entrecejo del elfo. El príncipe de los sacerdotes tiene asuntos más urgentes que atender, hijo venerable. Replicó con frialdad. Es tan bondadoso que el sufrimiento del humano le causaría una profunda consternación, pasaría días encerrado tratando de resolver el conflicto. Como no ha ordenado de manera específica la libertad del prisionero, hemos asumido nosotros la responsabilidad a fin de ahorrarle este pequeño contratiempo. Al ver que la suspicacia afloraba al desencajado semblante de Denubis, Quarath se inclinó hacia adelante y, ceñudo, continuó. De acuerdo, ya que no te satisfacen mis argumentos, te confiaré un secreto. Rodean el descubrimiento de la mujer ciertas circunstancias extrañas. Una de ellas, según tenemos entendido, es que su artífice fue el ente oscuro. El clérigo tragó saliva y se hundió en su butaca. Ya no tenía calor, incluso se agitó en un súbito escalofrío. Es cierto, declaró entristecido. Vino a mi encuentro. Lo sé. Lo espetó el eclesiástico. Él mismo me lo ha comentado. La sacerdotisa se quedará con nosotros, es una hija venerable portadora del medallón de Paladine. Sus declaraciones son tan confusas como las del guerrero, aunque en su caso es natural y creo que bastará con observarla hasta que se tranquilice. El humano, en cambio, no pertenece a la orden y ha de ser tratado de otro modo. Tienes que comprender la imposibilidad de permitirle que vagabundee sin control. En la era de los ancianos lo habrían confinado en un calabozo para luego olvidarlo. Nosotros, más sabios, le daremos un hogar conveniente y lo vigilaremos con la mayor discreción. Al oír a Quarath se diría que es un acto caritativo vender a un hombre como esclavo. Quizá lo sea y yo esté en un error. Él mismo ha recalcado mi simpleza de espíritu, meditó Denubis perplejo. Aún aturdido, echó a andar hacia la puerta con la cena revuelta en sus vías digestivas, no sin antes farfullar una disculpa a su superior, quien se levantó al verle partir. Una sonrisa conciliadora iluminaba su rostro cuando le propuso: debes visitarme más a menudo, hijo venerable. Y no temas consultarnos siempre que te asalte alguna duda, así es como se aprende. Denubis asintió tímidamente, y resolvió aprovechar la oportunidad. Hay otra cuestión que desearía plantearte, ya que me abres la puerta de la confianza. Aventuró. Hace unos minutos has mencionado al ente oscuro. ¿Quién es en realidad, y por qué se aloja en el templo? Confieso que me asusta. Se borró la expresión complaciente de la faz de Quarath, pero no pareció molestarse. ¿Acaso le produjo cierto alivio el hecho de que Denubis cambiara de tema? Nadie conoce las motivaciones de los magos, ni sus procedimientos ni aún su identidad. Explicó, lo único que de ellos sabemos es que se mueven sobre premisas que nada tienen que ver con las que dictan los dioses. Esta fue la razón que impulsó al príncipe de los sacerdotes a reducir su presencia en KRYNN y contener su influjo. Ahora se hallan recluidos en la única torre de la alta hechicería que se sostiene en pie, rodeada por el malhadado bosque de Wyreth, y que no tardará en desaparecer. Su número de habitantes disminuye sin tregua, y hemos cerrado sus escuelas. ¿Has oído hablar de la maldición de la Torre de Palantas? Sí. Fue un terrible accidente.
exclamó el eclesiástico. Y demuestra que los dioses no favorecen a los brujos, pues solo cuando la conducta enajenada de un nigromante, inducida por ellos, lo llevó a ensartarse en la verja de su morada, se aplacó su ira. Mediante esta estratagema de las divinidades pudo sellarse, esperemos que para siempre, la torre. Pero estoy divagando, no era este el asunto que te inquietaba. No, solo intentaba indagar sobre la personalidad de Fistandantilus, le recordó Denubis, arrepintiéndose de haber iniciado la charla. Lo único que ansiaba era regresar a su dormitorio y tomar algún remedio que mitigara su dolor de estómago. No puedo decirte, declaró Quarat con las cejas enarcadas, sino que ya estaba aquí el día de mi llegada, hace casi un siglo. Debe ser más viejo que muchos de los longevos miembros de mi raza, incluso los más veteranos han oído susurrar su nombre en las leyendas de su infancia. Es humano y, por lo tanto, utiliza la magia para conservar la vida, si bien no imagino cómo. Has comprendido ahora por qué el príncipe lo acoge en su corte, añadió, clavando en su interlocutor una penetrante mirada. ¿Por qué lo teme?, apuntó el ingenuo discípulo. La sonrisa de porcelana del elfo se congeló unos segundos para, luego, ensancharse en la de un padre que esclarece un sencillo misterio frente a un hijo poco dotado. No, amigo mío, explicó con paciencia, la razón es que Fistandantilus nos resulta de gran utilidad. Quien conoce el mundo mejor que él ha viajado a todos los confines de nuestro continente y se ha familiarizado con los dialectos, las costumbres y las tradiciones de las razas que pueblan KRYNN. Su sapiencia es ilimitada, y nuestro sumo dignatario prefiere tenerle cerca en lugar de desterrarle a Wyreth como ha hecho con sus colegas. Entiendo, murmuró Denubis. Y, ahora, debo retirarme. Agradezco tu hospitalidad, hijo venerable, y tu benevolencia al despejar mis incógnitas. Me siento mucho mejor. Me satisface haber sido capaz de ayudarte, contestó Quarat. Deseo que los dioses te proporcionen un apacible descanso. Lo mismo digo, insigne clérigo. Tras intercambiar las fórmulas de rigor, Denubis salió de la estancia y oyó cómo la puerta se cerraba a su espalda. Su chirrido, lejos de excitarle, le llenó de paz. Retrocedió por el mismo pasillo que antes recorriera en pos de Quarat y, al pasar junto a la sala de audiencias, sintió la necesidad de detenerse. La luz escapaba a raudales por las rendijas, los ecos de la voz musical lo atraían con su inenarrable embrujo, pero temió que empeorase su indigestión y venció el impulso de entrar. Anhelando la tranquilidad de su alcoba, el eclesiástico atravesó presuroso las otras dependencias del templo. Tan precipitada era su marcha que incluso se perdió una vez tras tomar un recodo equivocado en el laberinto de corredores. Sin embargo, volvió a dar con el pasadizo que lo llevaría hasta la zona del recinto donde residía. Esta era austera en comparación con la magnificencia de la corte y los aposentos del príncipe de los sacerdotes, pero revestida de un lujo superior al que solía observarse en los edificios de KRYNN. Mientras caminaba por los pasillos, iluminados mediante antorchas, Denubis no pudo sustraerse al ambiente acogedor que éstas creaban pese a carecer del esplendor de las grandes cámaras palaciegas. Otros clérigos se cruzaron con él, intercambiando sonrisas y saludos, y constató que la sencillez que lo circundaba era su auténtico hogar. Exhaló un suspiro y, reconfortado al fin, abrió la puerta de su humilde habitación. No existían los candados en el templo, por considerarse un signo de desconfianza respecto a los otros cofrades. Dispuesto a refugiarse en su penumbra. De pronto, se detuvo, al atisbar el borroso movimiento de una sombra en la negrura. Fijó la vista en el corredor, mas lo halló vacío. Me estoy haciendo viejo, recapacitó, sufro alucinaciones. Penetró en la estancia envuelto en el revoloteo de su alba túnica en torno a los tobillos, encajó la hoja en el dintel y buscó la medicina para el estómago.